estar a la zona más próxima de liquidez. Aquí empiezan los conceptos, ¿no? Pero bueno, vamos a, todavía estamos dentro de la estructura. Entonces, ¿qué empieza a ver aquí? Aquí hay una rotación de mercado porque la tendencia bajista tiene un cambio, ¿sale? Entonces, cuando ocurre esto, este nuevo rompimiento, yo ya no voy a buscar ventas, porque si yo estaba buscando ventas en esta zona, ya el precio me dijo, ¿sabes qué? Siempre no. Entonces, con este nuevo rompimiento, ok, aquí tengo 1 y aquí tengo otro. Aquí. Ahora, ¿cuál es la zona más próxima de liquidez? Okay. Después de un rompimiento, hay algo, lo vamos a llamar así, hay un último movimiento antes del rompimiento. Si nosotros lo ponemos en gráfico de barras, de líneas, o de flechas, sería así. Este es, por ejemplo, vamos a llamar que este es un impulso, ¿ok? Y da un retroceso, ¿sale? Y luego me genera un impulso, ¿ok? Este último impulso bajista antes de la explosión y el rompimiento, esa va a ser mi zona, que le vamos a llamar bloque de órdenes, ¿ok? Y es ahí donde el precio va a ir a buscar a esa zona la continuidad o la liquidez para seguir con la tendencia, ¿ok? Ahora, esto lo vemos así. Sin embargo, por ejemplo, antes de este rompimiento, aquí, el precio pudo haber hecho esto así, subir, retroceder, ¿ok? Subir, retroceder a esa primera zona y entonces continuar. ¿Okay? Esas son las cosas claves. Entonces, si nosotros notamos el precio, cuando llega al máximo, él toma un retroceso importante y desde ahí ya no hay un retroceso, ¿ok? Y el precio sube. A este retroceso, hasta aquí, que viene, es el último mínimo antes de que haya el rompimiento. Ese mínimo importante, esta zonita, ¿ok? Ese es el mínimo próximo a mi rompimiento y lo vamos a tomar en cuenta toda esa zona para buscar el sentido de una continuidad. Es decir, esto. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, si seguimos poniendo los nombres, esta parte de aquí, esta parte de aquí, que vamos a llamar bloque de órdenes. ¿Okay? Y su definición es el último impulso desde el retroceso. ¿Cómo es eso? ¿Okay? Toda esa zona vamos a llamar que es mi bloque de órdenes. Es el último impulso. ¿Qué quiere decir bloque de órdenes? Lo vamos a esclarecer en la siguiente clase. Ahorita vamos a ir desglosando esa estructura. Y primero quiero que vayamos viendo todas las partes de la estructura. Entonces, esa va a ser mi zona de interés para dar una continuidad. Si se dan cuenta, él se metió, no la rompió, es decir, nunca visitó por encima del mínimo, y de ahí se dio la vuelta para continuar subiendo. ¿Ok? Entonces, pero aquí me deja un nuevo máximo, ¿ok? O un alto más alto, ¿sale? Y después, ¿qué tiene ese alto más alto? Tiene, si se dan cuenta,
ocurre un nuevo rompimiento aquí en esa zona. Y nos damos cuenta que ese rompimiento tiene una zona muy similar. Sin embargo, la reacción fue más inmediata. Vamos a verlo aquí. El precio, el máximo teníamos acá, y el precio antes de romper ese máximo llega aquí y hace que un retroceso, ¿no? Si nosotros lo vemos en gráfico de líneas, va a ser un poquito más claro entenderlo, ¿no? El precio sube y aquí, pum, retrocede. Y desde este retroceso, el precio sube y empieza a romper. ¿Y a dónde regresa? Por aquí no se ve el mechazo, pero mira hasta dónde regresa. Hasta la zona del retroceso, del último retroceso antes del rompimiento. Este fue el rompimiento y esta es la zona más próxima. Y si te das cuenta, el precio puntualmente llega, entra a la zona y se va. ¿Ok? Entonces, como bloque de órdenes, le vamos a llamar point of interest, punto de interés. Es decir, yo dentro de esta zona tengo que ir buscando más conceptos para saber cuál es la zona más probable donde el precio de manera precisa puede llegar y tomar impulso, tomar liquidez, ¿no? En estas zonas siempre va a haber liquidez pendiente para darle como gasolina al precio y que el precio siga la dirección. ¿Ok? Entonces, hay más condicionantes para que den validez a eso, pero hasta ahorita vemos que ya tenemos un nuevo rompimiento, que le vamos a llamar aquí esta zona, vamos a llamar BOS, BOS, Break of Structure. ¡Pum! El precio rompió hacia arriba. Y tenemos de esa zona estructuralmente un nuevo mínimo, que sería esta zona de hasta acá. ¿Sí? El más próximo ya vimos que luego lo cobro ahí, pero el mínimo más importante sería este de acá. Y nosotros seguimos viendo la estructura. Vamos viendo la estructura y tenemos que el último movimiento, por ejemplo aquí, desde aquí, se fue hasta acá, ¿no? Hasta aquí. Y aquí, vamos a ver, que tuvo, vamos a ver, entre mayor sea la estructura, más importantes son los rastros que nos dejan. Cierra un cuerpo por arriba, el otro cierra por abajo y de ahí ninguno cerró por arriba. ¿Eso qué significa? Que esto no es un rompimiento. ¿Ok? Y ahí yo empiezo a validar. Esto es un fallo estructural. Al menos para mi tendencia alcista. Ahí no me rompió. ¿Ok? Visitó, sí, pero no me rompió. Entonces, sigue siendo mi zona de máximos, aunque mi máximo es este, y pudiéramos decir, oye, es que hay un nuevo máximo hasta acá arriba. Pues, pudiera ser, pero esta zona fue importante y era clave que la rompiera, y no la rompió. Y ahí empezamos con las pistas. Vamos a ponerle que es la zona del máximo. Tenemos pistas pues para ver todo lo que está pasando en la estructura. Entonces, como vemos que cuando en un lugar falla en romper, ¿ok? Falla en romper, es probable que el precio empiece a dar vuelta. Si damos cuenta, después de que falla en romper, no tuvo la suficiente fuerza como para seguir de ahí, él empieza a caer muy fuerte. Pero ojo, ojo. Se recuerdan que nosotros podemos ir marcando los mínimos, ¿no? Aquí tenemos el mínimo más próximo de donde él se dio un gran impulso, que sería este de aquí. ¿Este mínimo estructural fue roto? No. De ninguna manera fue roto. Ahora, aquí tenemos un primer descanso, un primer impulso, un escaloncito, ¿no? Y aquí pues también hay un rompimiento, el precio continúa y tenemos un mínimo. Y aguas con ese mínimo porque ese entonces sí era relativamente importante y fue aquí 1, 2, 3, 4. Fue tocado y roto varias veces. Entonces, eso nos podría decir que el precio probablemente
y después que hubo un fallo estructural en seguir, probablemente el precio ya no vaya a seguir con fuerza hacia arriba, ¿no? Sino que empiece a dar su vuelta. ¿Y para qué nos sirve ir analizando todo esto que pasó hace meses más de la pandemia, esta caída fue de la pandemia? Pues para ir marcando las zonas donde, de aquí donde estamos, el precio pues pudiera continuar, si es que hay una zona muy, muy fuerte. Aquí, por ejemplo, dijimos, bueno, él ya no continuó, y tenemos aquí de esta primera bajada, y que de esta primera bajada él empieza a hacer algunos movimientos que nos empezaron a anticipar que tal vez este impulso no iba a funcionar para arriba. ¿Y cuál es? Que si este era un mínimo y fue roto hasta acá, yo aquí tengo un primer punto donde él retrocede y tengo un mínimo, ¿ok? Y ese lo trazo hasta acá. Y después tengo otro mínimo, ¿ok? Y también lo trazo hasta acá. Todos estos componentes de la estructura son tan importantes identificarlos y marcarlos porque en un determinado momento nos pueden avisar cuando el precio puede darse la vuelta. Entonces, estos dos momentos, aquí ocurrió toda una fase de mercado que lo vamos a ver después, pero estos dos momentos, cuando el precio aquí iba impulsándose, hasta aquí iba generando mínimos más altos y altos más altos. ¿Qué pasa en este nivel? Bueno, aquí llega y este es el último mínimo, este es el último alto más alto, este de aquí, ¿okay? Y que es roto con mucha contundencia aquí. Un rompimiento que cierra el cuerpo aquí y acá y muy lejos, ¿no? De las elefantes hacia abajo. Entonces yo aquí tengo una rotación de mercado. ¡Pum! Precio regresa. ¿Okay? Esto que estamos viendo en fractales grandes ocurre en todas las temporalidades y nos pueden ayudar a ver cuándo es cuando realmente estamos en tendencia. Desde el momento en que el precio aquí se dio la vuelta y aquí empezó a hacer mínimos más altos, ya estábamos en tendencia, pero esa tendencia ¿hasta cuándo fue confirmada? Hasta este rompimiento, y de aquí en adelante empieza lo que se llama un rally. Y ese rally se acaba justo, vamos a ver, el rally, estructuralmente la confirmación se acaba aquí, pero el rally, el punto más alto terminó acá. ¿Okay? Entonces, en esta zona el rally se acaba. Si nosotros hubiéramos puesto una operación swing en largo, en la confirmación desde aquí, en el inicio del rally, desde aquí hasta acá, podríamos haber durado aquí o acá y salirnos con todo este beneficio. Todo esto que estamos viendo lo vamos a ver en fractales pequeñitos. ¿Y nos sirve para binarias? Sí, porque en binarias podemos tomar estos niveles como spikes, donde tú entras y le das una operación de 3 a 5 minutos y va a ser ganadora, o sea, va a tener una alta probabilidad. Entonces, hasta aquí vemos que tenemos que identificar los altos más altos y los rompimientos. Ahora, dentro de eso va a haber una característica más que te va a decir que hay una gran probabilidad de que el precio regrese a tu zona de punto de interés. ¿Y qué es? Se llama desequilibrio o imbalance. Y aquí está. Esta vela elefante, que subió con tanta fuerza y llegó hasta este nivel, tenía este tramo desnudo. Normalmente las mechas se tienen que cubrir unas a otras, ¿no? Si nos damos cuenta, siempre se cubren.